buenas tardes, queridos participantes. Para mí es un gran placer estar en esta tarde y compartir una experiencia muy interesante referente a fortalecer una vigilancia oportuna de salud renal en el primer nivel de atención, una experiencia que se viene ejecutando en nuestra red asistencial Junín. Reciban ustedes el cordial saludo de nuestro gerente, el doctor Miguel Emilio Arevalo Vila, quien es un profesional muy comprometido en poder fortalecer estas acciones, estas estrategias que se vienen implementando en lo que es la vigilancia oportuna de salud renal, el cual lo venimos desarrollando desde el año 2014. Entonces, vamos a iniciar esta ponencia, compartir más que nada de las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Es muy bueno hablar de las cosas que uno viene desarrollando y las dificultades que también hemos tenido, ¿no? A lo largo de la implementación de este tema tan importante como es la vigilancia oportuna de salud renal. Muy bien. Vamos a hacerlo algo dinámico para que ustedes también participen, porque es muy importante que todos nuestros profesionales, sobre todo en el primer nivel de atención, conozcan este tema de lo que es salud renal. Entonces, vamos a, si me permite la doctora Chen, de poder hacer unas preguntitas a nuestros participantes para ver en qué medida conocemos este tema. Y al final de la exposición vamos a poder salir nutridos y muy motivados en poder implementar acciones en este aspecto. A ver, vamos a invitar, a ver, acá veo un nombre, María Cabero. María Cabero, a ver si puede activar su audio. Es María Cabero está, sí, ahí la veo. Buenas tardes, María Cabero. Vamos a lanzar unas preguntitas bastante sencillas en lo que es salud renal. Y si la colega María Cabero nos pueda absolver nuestra primera pregunta. ¿Qué exámenes se solicitan para realizar el examen de salud renal en el primer nivel de atención? A ver, alguien que nos pueda contestar esta preguntita para hacer el tema más dinámico y más participativo. A ver, acá veo... Magíster, disculpe, creo que esa dinámica vamos a cambiarla. Mejor proponemos de que las personas que quieran intervenir levanten la mano y les vamos a conceder el permiso de activar su micrófono. Ok, excelente. Entonces, a ver, la persona, el profesional que desea participar, levanta su manito y le damos el acceso para que nos responda la primera preguntita. Tenemos premios virtuales. A ver, ¿qué exámenes se solicitan para una evaluación de salud renal en el primer nivel de atención? Y ahí hay cinco respuestas. A ver, ¿cuál de ellas será? La A nos dice creatinina sérica. La B, depuración de creatinina. La C, proteínas en 24 horas. La D, la A y la E. La E, tasa de albúmina creatinina en orina. A ver, ¿cuál de esas respuestas será? Ítalo Aldana, su micrófono está abierto. La participación del... A ver, ¿alguien? Ya, depuración de creatinina. Ya, vamos, la primera respuesta, depuración de creatinina en el primer nivel de atención. Otra respuesta. Creatinina sérica. Creatinina sérica, vamos, creatinina sérica. Otra, la tercera. Proteinuria en 24 horas. Proteinuria en 24 horas, muy bien. Creo que con esas tres respuestas nos quedamos. Y estas respuestas lo vamos a absolver al final y ustedes lo van a contestar al final. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces ya hemos tenido hoy día tres respuestas. Una nos dice creatinina sérica, el otro colega nos dice depuración de creatinina y el otro colega nos dijo proteínas en 24 horas. Ya. Muy bien. La pregunta es, ¿qué exámenes se solicitan
para la evaluación renal en el primer nivel de atención. Ay, creo que esto se ha repetido, ¿verdad? Se ha repetido. Ya, vamos a ver a la tercera, ¿ya? ¿Cuántos estadios tiene la enfermedad renal crónica? 4 estadios. Ya, vamos, 4 estadios. Otra respuesta. ¿Cuántos estadios tiene la enfermedad renal crónica? 4 estadios. 4. 5 estadios. 5 estadios. 5, 6 estadios. Ya está. Por ahí. Vamos. con 5 una- estadios. 5 Correcto. estadios. ¿Ya ves? Ahora, 5 esa, estadios. la segunda pregunta, ¿saben cuál era? ¿Cuál es el indicador de daño renal? A ver, alguien nos puede responder. ¿Cuál sería el indicador de daño renal? ¿Qué examen de las que hicimos para evaluación renal es el indicador de daño renal? Por ejemplo, podemos tener La depuración de creatinina en 24 horas. Menor de 15. ¿Cuál me dice? La depuración de creatinina en 24 horas. Menor de 15. De creatinina es el indicador de daño renal. Ya, Menor de 15. Menor de 15. ya. Proteinuria. glomerular. Proteinuria. La otra colega por ahí Tasa de dice, filtración glomerular. filtración glomerular es el indicador de daño renal. Ya está. Muy bien. La tasa albúmina creatinina. La tasa albúmina creatinina por ahí nos dice albúmina creatinina. Muy bien. Estas También la- preguntitas vamos a absolverlas al final de nuestra exposición, ¿ya? Entonces, esta es una exposición muy bonita, muy sencilla, al cual todos los profesionales debemos estar capacitados para poder aplicar en la atención de nuestros pacientes, sobre todo esto está enfocado al primer nivel de atención. Ya, vamos a iniciar entonces, primero dándoles un antecedente de cómo está la enfermedad renal crónica a nivel mundial. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que 1 de cada 10 personas padecen de enfermedad renal crónica. Miren, 1 de cada 10 personas. Acá en nuestros participantes, ¿cuántos participantes? Más de 90. Imagínense, de los 90 participantes, ¿cuántos podemos estar con enfermedad renal crónica? Pero ¿saben qué? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica en sus primeros estadios es silenciosa, no avisa. ¿Cuándo te avisa? Cuando la enfermedad ya está en estadios muy avanzados. ¿Bien? Y por esos indicadores, la enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos gran incidencia, prevalencia de estos casos. Y sobre todo, los elevados costos que genera cuando detectamos una enfermedad crónica en estadios avanzados y no los hemos podido controlar a tiempo, y esto genera un enorme costo a nuestra institución y aquellos costos que no se ven a nuestros pacientes, a su familia, ¿no? Esos costos dolorosos, ese temor, esa ansiedad, ¿no? Que puede generar una enfermedad renal crónica en una familia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, el equipo del primer nivel de atención, tengamos un pleno conocimiento de este tema ahora. Pero ¿saben cuál es el detalle muy importante? Nos dice que la enfermedad renal crónica en estadios avanzados es la punta del iceberg de una enfermedad oculta, nos dice. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es una enfermedad oculta que nosotros lo podemos detectar a tiempo. ¿Por qué? Porque se conocen los factores de riesgo. ¿Qué personas tienen el riesgo de padecerlas? Tenemos esa población objetivo, los conocemos, esas personas están llegando
a nuestros establecimientos con estas enfermedades que son la hipertensión arterial, la diabetes y las personas mayores de 55 años. Tan solo por condición de edad, ya somos una población de riesgo para presentar una enfermedad renal crónica. Entonces, si conocemos a esa población de riesgo, que lo tenemos concentrados y muchos en nuestra institución, ya venimos trabajando con este grupo de riesgo en nuestros programas de control de pacientes crónicos, entonces, ¿por qué no hacer una detección temprana en ellos? ¿No es cierto? Entonces, frente a ello, ¿qué pasó? Mira, frente a esta problemática, en nuestro país se formula el Plan Nacional de Salud Renal. Este plan es la primera iniciativa nacional. ¿Para qué? Nos plantean actividades que están destinadas a ¿qué? A detectar precozmente una enfermedad renal crónica. Un tamizaje oportuno, ¿a quién? A esa población de riesgo. ¿Qué más? Si encontramos pacientes con enfermedad renal crónica en primeros estadios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retardar la progresión de esta enfermedad a través de la nefroprotección. Y ahí entramos nosotros los profesionales del primer nivel de atención. Ya sea una nefroprotección farmacológica que nos dan los médicos, quienes van a diagnosticar esta enfermedad, o una nefroprotección no farmacológica, donde entramos nosotros, el personal, todo el equipo de atención integral, entran las enfermeras, entran los nutricionistas, entran el psicólogo, si en el establecimiento de salud hay asistenta social, también entra la asistenta social para poder hacer intervención oportuna a estos pacientitos y retardar la producción. De esta manera, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr disminuir la incidencia de esta enfermedad renal crónica en esta población vulnerable. Bien, entonces, dentro de este Plan Nacional de Salud Renal, nos lanzan, ¿qué cosa? Nuestra directiva, nuestra guía, práctica clínica de manejo de la enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros en el primer nivel de atención somos esa puerta de entrada, ese primer contacto con el asegurado, donde nosotros ahí captamos al paciente y le damos una buena evaluación para detectar esta enfermedad y poder retardar, ¿no? Prevenir esta enfermedad. ¿Bien? Y también el contacto, dice, con el área especializada, ¿no? Con nuestros especialistas, nefrólogos del segundo nivel de atención, porque ahí es donde nosotros vamos a referir a nuestros pacientitos que ya están en un estadio más avanzado para que ellos tengan toda la atención que necesitan para prepararlos, ¿para qué? Para que ellos puedan entrar a una terapia, ¿no? De reemplazo renal y puedan estar preparados y puedan mejorar su tiempo de vida. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta guía práctica clínica de manejo de la enfermedad renal crónica que tenemos en nuestra institución debe estar como una herramienta, ¿no? Como un material de ayuda en todos nuestros consultorios del médico que trabaja en el primer nivel de atención. Y también no solo del médico, sino de todo el equipo. La enfermera también debe tener su guía, porque la enfermera también tiene que saber evaluar, ¿no? Una función renal, cómo están nuestros pacientitos para hacerle el seguimiento correspondiente. Bien, entonces, ¿qué nos dice? ¿En qué se enfoca esta guía práctica clínica de enfermedad renal crónica? Vamos a ver, ¿qué nos dice? Primero, la primera fase es promoción de la salud renal. La promoción de la salud renal lo realizamos nosotros en el primer nivel de atención a la población aparentemente sana. ¿Y qué hacemos? Hacemos toda la promoción de estilos de vida saludables.
Y esa información nosotros cuando, ¿dónde registramos y quién nos lo solicita? Cada trimestre nosotros informamos al Centro Nacional de Salud Renal todas las atenciones que hemos desarrollado en lo que es promoción de salud renal. Hay un registro especial que nosotros registramos. ¿Qué actividades estamos haciendo? ¿Con quiénes? Con nuestros aliados estratégicos. ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos? ¿Desde dónde debemos intervenir estas enfermedades? Desde las primeras etapas de vida del ser humano. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocar nuestra promoción? En nuestras escuelas, en los jardines. Desde que el niño esté pequeñito tiene que aprender estilo de vida saludable. ¿Por qué no es importante que ese niño no consuma mucha gaseosa? Que la mamá, en vez de mandarle un frasquito de agua, ¿no?, saludable, le manda pulpín en su lonchera. O le manda gaseosa en su lonchera. En vez de mandarle un tupper de una comida saludable, sencilla, ¿por qué le manda chisito? ¿No? Embolsados, enlatados, encajados. Y el niño, con muchos ejemplos, aprende y va y enseña a su familia que lo que está consumiendo está mal. El exceso del consumo del azúcar, el exceso del consumo de la sal. Entonces, esas acciones, esas actividades, nosotros ¿dónde enfocamos? Enfocamos justamente en lo que es promoción de la salud renal, con esos aliados estratégicos. Nuestras instituciones educativas, ¿a dónde más tenemos que ir? A nuestras empresas, porque ahí están nuestros asegurados, ahí está la población que podemos detectar con presión alta, con diabetes, para nosotros poderle hacer una intervención oportuna, captarlos y controlar sus enfermedades para evitar que estas personas puedan terminar con una enfermedad renal. Entonces, todas esas intervenciones, esas alianzas que nosotros desarrollamos en el trabajo de lo que es salud renal, lo informamos acá en promoción de la salud renal cada trimestre. ¿A dónde? Al Centro Nacional de Salud Renal que siempre nos va monitorizando. Bien, pasamos a la segunda fase. Dice prevención primaria. En prevención primaria, ¿qué hacemos? Tenemos una población en riesgo. Tenemos un programa de hipertensión y diabetes donde nosotros hacemos el control a esos pacientitos. Tenemos población que llega mayor de 55 años que nos dice que por edad ya es un riesgo de hacer enfermedad renal crónica. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con esa población? Esa población de riesgo. Les hacemos su tamizaje de salud renal, una vez al año, para poder detectar si esa persona está entrando a una enfermedad renal crónica. A través de dos exámenes sencillos, básicos, que lo debemos de tener en nuestros laboratorios del primer nivel de atención. Y que estos exámenes deben de estar incluidos dentro de la batería de exámenes que le mandamos a hacer a nuestros pacientes con condiciones crónicas. Son exámenes básicos. Entonces, ¿qué hacemos? Los tamizamos y detectamos. Detectamos si tiene el paciente la enfermedad renal crónica. Entonces, pasamos a la segunda fase, la prevención secundaria. Si de todos nuestros tamizados hemos encontrado pacientes que han ingresado a una enfermedad renal crónica, ¿qué hacemos? Tenemos que intervenir con su nefroprotección oportuna. ¿Para qué? Para evitar que la enfermedad pueda progresar a estadios avanzados. Entonces, todo este trabajo, ¿dónde lo realizamos? Hasta la prevención secundaria en nuestro primer nivel de atención. Imagínense, para todos los participantes,
aquellos que trabajan en el primer nivel de atención, cuán importante es el trabajo que desarrollamos nosotros en ese primer nivel de atención. Debemos de sentirnos muy orgullosos, debemos de estar siempre capacitados para ofrecer lo mejor a nuestros pacientitos. Mira, cuánto le podemos ahorrar en dinero a ese paciente, ahorrar en dinero a nuestra institución, si sabemos hacer bien nuestro trabajo. ¿Ven? Y la prevención terciaria ya es la parte del segundo nivel de atención, donde el pacientito ya llegó a una etapa avanzada, donde es preparado, ¿para qué? Para que pueda resistir los tratamientos de sustitución renal, como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis peritoneal. Y estos casos se van incrementando día a día, año a año. Nosotros acá en la red asistencial Junín ya no tenemos abastecimiento para atender a estos pacientes. Nuestra institución tiene que contratar servicios por terceros, clínicas privadas. ¿Para qué? Para que ellos puedan atender a nuestros pacientes en hemodiálisis. ¿Y cuántos pacientes tenemos? Tenemos ahorita más de 200 pacientes en hemodiálisis que tienen que ir a hacerse atender 3 veces por semana. 3 veces por semana en un promedio de 3 horas, 3 horas y media, dependiendo de la evaluación, que tienen que estar conectados a una máquina, muchas veces perder sus horas de trabajo, muchas veces perder, ¿no?, sus horas con su familia. Entonces, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una hemodiálisis? Un tratamiento de estos no pasa de los 300 soles por sesión. Un paciente necesita 3 sesiones semanales, 12 sesiones mensuales. Imagínense el alto costo que significa tener una enfermedad renal crónica, ¿no?, en estadios avanzados. Es por ello que el trabajo que se desarrolla en este tema es tan importante, es tan importante. ¿Ya? Entonces seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? Muy bien. Frente a esta problemática, ¿qué pasó? El año 2013, el Centro Nacional de Salud Renal realizó un curso taller macrorregional a nivel nacional. Ellos hicieron su recorrido por todo el país, a todos los establecimientos de nuestra institución, salud. ¿Y qué nos enseñaron? Nos enseñaron justamente lo que hoy vamos a aprender, a cómo hacer una evaluación renal en el primer nivel de atención. ¿Qué insumos debemos de incluir? ¿Cómo debemos hacer ese diagnóstico al paciente? ¿Y qué cosa le debemos de dar al paciente cuando lo diagnosticamos? Entonces ellos vinieron a nuestra región en este taller macrorregional el año 2013. Y nosotros como equipo de trabajo lo hemos implementado primero en un establecimiento, en un centro de atención primaria Dos Chilcas, lo hemos implementado, hemos obedecido, hemos visto que es tan importante la implementación de esta atención a nuestros pacientes crónicos, lo hemos desarrollado y ahora lo venimos compartiendo, socializando, en los 21 establecimientos de nuestra red asistencial Junín, donde ya se ha capacitado a todo el profesional para que realice esta atención tan prioritaria a nuestros pacientes crónicos. ¿Ve? Por eso es que ya el 2014 hemos empezado con nuestra implementación y ahora ya todos los establecimientos tenemos que estar informando cuántos pacientes estamos tamizando, ¿no?, que es información que nos pide Vigilancia de Salud Renal del Centro Nacional de Salud Renal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el algoritmo de detección de la enfermedad renal crónica? ¿No? Con este algoritmo resume toda la guía práctica clínica de manejo de la enfermedad. Primero nos dice,
identificación y captación del paciente con factor de riesgo, ¿ya? En nuestro establecimiento tenemos que identificar quiénes son las personas de riesgo. Entonces ya lo hemos dicho. ¿Quiénes son? Los hipertensos, los diabéticos y las personas mayores de 55 años. A ellos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitarle su examen para evaluación renal dentro de su batería de exámenes. ¿Qué le pedimos para evaluación renal? Le pedimos 2 exámenes importantes. 2. La creatinina sérica y la tasa albúmina creatinina en orina. Son 2 exámenes nomás que le vas a pedir al paciente. Una vez que tengamos el resultado de estos exámenes, vamos a hacer el diagnóstico. Detectamos. Que lo vamos a aprender más adelantito. Detectamos la enfermedad renal crónica. Si el paciente no califica para enfermedad renal crónica, sus indicadores están estables, están normales, entonces les hacemos su control al año. Al año tenemos que volverle a tamizar a esa persona. Si encontramos personas con enfermedad renal crónica, ¿qué hacemos? Vamos a calificarlos en 2 grandes grupos. ¿Cuántos son los estadios de la enfermedad renal crónica? Ahora vamos a responder la pregunta. Son 6. El estadio 1, 2, 3A se maneja en el primer nivel de atención. ¿Ya? Si encontramos, cuando calificamos en qué estadio está nuestro paciente, decimos, estadio 1, 2, 3A, muy bien. Paciente, nosotros lo protegemos, nosotros intervenimos. ¿Qué le damos? Nefroprotección en atención primaria. Si este paciente no está controlando, podemos hacer referencia, eso es evaluación médica, ¿no? Y luego el seguimiento. El estadio 1 y 2, el seguimiento es anual. El estadio 3A, el seguimiento es semestral, o sea, cada 6 meses le tenemos que hacer nuevamente su evaluación para ver cómo está progresando o está retrasando la enfermedad, o se está manteniendo. Bien, ahora, el estadio 3B, 4 y 5 es manejado por los especialistas con referencia. El médico tiene que hacer la referencia cuando detectamos a los pacientes en estos estadios. Y el seguimiento ya en el nivel de especialidad ya lo da el nefrólogo. El estadio 3B, su seguimiento, su control es semestral cada 6 meses. El estadio 4 es trimestral y el estadio 5 es mensual. ¿Se dan cuenta? Entonces, este manejo está dividido en 2 grandes grupos. Estadio 1, 2, 3A, no se olviden, está en las manos del primer nivel de atención. Que esos pacientes no se compliquen. El estadio 3B, 4 y 5 está en manos de los especialistas, con referencia al segundo nivel de atención. Bien, entonces, sigamos. Ya está. Entonces decíamos que para una evaluación renal necesitamos 2 exámenes importantes. ¿Cuáles eran? La creatinina sérica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque gracias a ese examen, ¿qué cosa vamos a realizar? La tasa de filtrado glomerular. Vamos a sacar la tasa de filtrado glomerular con una fórmula, ¿no? Y la guía nos ha recomendado que la fórmula que vamos a usar para la tasa de filtrado es el MDRD4, ¿no? Es la recomendación de la guía. Entonces, para esa fórmula que necesitamos, el examen de creatinina sérica en sangre, ¿no? La edad del paciente y su sexo. Bien, es un examen. El otro examen es la tasa de albúmina creatinina.
Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? La albúmina y creatinina, ¿no? En orina de ayuno. Y acá es algo muy importante que les voy a mencionar, que muchas veces nuestros médicos, cuando hacen la evaluación renal, solamente hacían con la creatinina sérica. Pero ustedes se van a poder dar cuenta de que con el examen de la creatinina sérica solo nos va a poder dar indicadores, pero en estadios avanzados de la enfermedad. Pero ¿saben cuál es el secreto del primer nivel de atención? Es que si nosotros solicitamos esa tasa de albúmina creatinina en orina, y en orina de ayuna, solo un frasquito nomás te dice la guía, y el Centro Nacional de Salud Renal lo ha sustentado, ¿por qué? ¿No? Entonces, en un frasquito de orina le pedimos al paciente, ¿no? Y le hacemos el examen de albúmina creatinina, que es un indicador temprano de daño renal. Entonces, con este examen es donde vamos a poder detectar estadios tempranos de enfermedad renal crónica. Entonces, si el médico solo pide creatinina, no va a poder detectar estadios tempranos. Pero si pide el examen completo, con albúmina creatinina sí va a poder identificar estadios tempranos de enfermedad y vamos a poder intervenir oportunamente a esos pacientes. ¿Sí? Entonces, sigamos. Sigamos. Entonces, para esos exámenes es muy importante tener estas consideraciones. Ustedes saben que un examen es muy importante el resultado, el proceso que le va a hacer nuestros tecnólogos médicos en laboratorio. Cuán importante es su trabajo de ellos, porque ellos nos dan un resultado. Justamente en base a ese resultado nosotros decidimos la condición del paciente. Entonces, ¿qué es importante recalcarle cuando el médico o el terminalista, el médico indica el examen y a veces el terminalista es el que le da las indicaciones cuándo va a venir, cómo va, ¿no? Entonces, ahí explicarle y decirle, si un paciente va a tomarse examen de creatinina, ¿qué debe hacer? No debe ingerir carne las 12 horas previas. Un día antes el paciente no debe comer carnes rojas. Señor, usted, no, mañana, pasado, tal día le van a hacer su examen, un día antes, por favor, vamos a restringir carnes rojas. No haga muchos ejercicios un día antes, trata de estar en reposo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el examen nos salga, ¿no? Con mayor predicción. ¿Ya? Asimismo, a ver, ¿qué más? Ya, cuando encontramos, ahorita vamos a aprender a cómo hacer una tasa de filtrado glomerular. Si encontramos una tasa de filtrado glomerular menos de 60, entonces, ¿qué nos recomiendan? La guía nos recomienda que nosotros debemos de hacer la confirmación del examen. Repetir la prueba. La guía nos dice dentro de 2 semanas podemos repetir el examen para volverle a pedir y confirmar el diagnóstico. Es así. Encontramos un valor alterado, inmediatamente no se le da el diagnóstico al paciente. No, sino que nos dice la guía, repite el examen, confirma con 2 o hasta 3 exámenes más. Y eso va a depender mucho de la evaluación de nuestros médicos expertos, donde ellos van a evaluar, ¿no? Si el paciente reúne las condiciones clínicas que sí amerita una enfermedad renal crónica, entonces le dará inmediatamente el diagnóstico. Pero si no reúne esa evaluación clínica, no hay a la clínica, no evidencia, entonces le repito el examen para confirmar que sí, el paciente está en tal estadio de enfermedad renal crónica. A eso se refiere. Otro dice, ¿cuáles son las condiciones clínicas que pueden alterar la excreción de albúmina? O sea, ¿cuándo nos puede dar unos falsos positivos? Cuando hay sobrehidratación,
cuando el paciente está en deshidratación, ¿no? Ha hecho fiebre, un ejercicio intenso, ¿no? O paciente presenta su insuficiencia cardíaca, que ya debe ser evaluado en este caso por un especialista para que le dé el diagnóstico, una hematuria, una infección urinaria, ¿no? Entonces son antecedentes que nosotros debemos de tener mucho en cuenta antes de que el paciente pase su examen de laboratorio, ¿ya? Para que nuestros resultados sean más exactos. ¿Qué más? Les decía que para sacar la tasa de filtrado glomerular, esta guía nos recomienda la fórmula del MDRD. Y como ustedes apreciarán, esta fórmula es bastante larga y engorrosa. Si yo le digo ahorita al médico, sácame la tasa de filtrado, con esta formulita, nos vamos a demorar mucho tiempo. Y nosotros lo que necesitamos es tener herramientas rápidas. Entonces, ahora hay hasta aplicativos, tenemos aplicativos para sacar una tasa de filtrado glomerular de acuerdo a diversos autores, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho para que todos los médicos tengan la herramienta en su computadora, ¿no? Porque todo el médico en su pantalla tiene esta fórmula que lo hemos creado en una base Excel, muy sencilla, guiándonos, ¿no? De cómo está la fórmula con todos sus números y todo ello. Entonces, hemos creado esta fórmula. Y el médico, ¿qué tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer el médico es saber qué edad tiene mi paciente. ¿Cuál es su edad? Acá está. De acuerdo al sexo, el médico pone la edad del paciente y luego pone cuánto de creatinina le ha salido. Nada más, esos dos casilleritos en rojo rellena el médico, hace un enter y automáticamente le sale la tasa de filtrado glomerular, en qué nivel de tasa está el paciente. ¿Se dan cuenta? Igual, para el sexo mujer, edad, creatinina, un enter y sale la tasa de filtrado glomerular. Esta es una formulita que también el Centro Nacional de Salud Renal, cuando nos vino a hacer una supervisión, nos ha validado nuestra fórmula que estamos usando, nos dijo está muy bien la formulita. Entonces, no se preocupen, por eso lo estoy compartiendo. ¿Ya? Entonces, y también necesitamos, ¿qué cosa dijimos? La tasa de filtrado con la creatinina, y luego necesitamos la tasa albúmina creatinina. Entonces, el laboratorio, cuando te informa en el sistema, te informa albuminuria. ¿Cuánto de albuminuria? Te tiene que dar en miligramos por litro. Y lo único que hacemos es colocamos cuánto salió de albuminuria en miligramos por litro. Uy, perdón. Ahí, ya está. ¿Cuánto salió de albuminuria en miligramos por litro? Acá está. Y ¿cuánto de creatinuria? Colocamos acá, esto también ya lo convierte en miligramos por gramos, que es lo que nos pide la tasa de albúmina creatinina. ¿Ya? Pero ahora también el Centro Nacional de Salud Renal ya ha dado la indicación de que el laboratorio ya no nos entregue por separado, sino laboratorio a nivel nacional nos debe entregar ya como tasa. Tasa albúmina creatinina en miligramos por gramos, laboratorio ya nos debe de entregar con un código especial que ya se les ha entregado a todos los laboratorios. ¿Para qué? Ya nos evitamos hacer esta conversión, porque antes nos entregaban por separado. Ahora la indicación desde el año pasado está que nos entreguen ya un solo resultado ya convertido en miligramos por gramo. Entonces, teniendo estos dos resultados, es muy fácil poder evaluar una función renal. Vamos a ver. Ahí está. Les decía que para calificar que una paciente está con enfermedad renal, vamos a poder calificarlo en 6 estadios. 6 estadios. Acá está, estadio 1, estadio 2, 3A, 3B
4 y 5. ¿Ya? Pero vamos a ver el contexto. ¿Quiénes ingresan al estadio 1? ¿Qué nos dice la descripción? Nos dice, un paciente se encuentra en estadio 1 cuando presenta daño renal con tasa de filtrado glomerular normal o alta. ¿De cuánto? Mayor de 90. ¿Qué quiere decir? Nosotros hicimos la primera pregunta. ¿Cuál era el indicador de daño renal? Pues el indicador de daño renal en el primer nivel de atención, uno de los indicadores de daño renal es la tasa albúmina creatinina. Ese indicador es de daño renal. Si la tasa albúmina creatinina te sale menos de 30, es normal. Si la tasa albúmina creatinina te sale entre 30 a 300, es que ya está elevado. Microalbuminuria. Si la tasa te sale más de 300, es que ya estás en una macroalbuminuria. El paciente ya está con proteinuria, está bien elevado. Entonces, esto es el indicador de daño renal. ¿Y qué te dice el estadio 1? Daño renal, o sea que la tasa albúmina creatinina esté elevada, más la tasa de filtrado glomerular que te sale mayor de 90. Paciente que está en estadio 1, que necesita nefroprotección. ¿Dónde lo vemos? Primer nivel de atención. Estadio 2, ¿qué te dice? Daño renal, igual, tasa albúmina creatinina elevada, pero con disminución leve de la tasa de filtrado. ¿Entre cuánto? Entre 60 y 89. Allá, 60, 89. Y hay daño renal, o sea, esto está alto, entonces paciente ingresa a estadio 2. ¿Qué requiere? Nefroprotección y manejo por el primer nivel de atención. Estadio 3A, miren, estadio 3A, ¿qué te dice? Disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular. Entonces ya no te está diciendo que hay daño renal, ya te está diciendo que ya bajó, está cayendo su tasa de filtrado. Está disminuyendo su capacidad de nuestro riñón de filtrar esa sangre. Entonces, ¿en qué? ¿En qué rango? Entre 45 y 59 de tasa de filtrado glomerular. Pero miren, ¿qué te dice? Tu primer nivel de atención todavía tienes capacidad de controlar a este paciente. Por lo tanto, te lo dejo en tus manos. Nefroprotección, ¿no? Manejo, primer nivel de atención. Pero, cuando ya el paciente entra al 3B, la tasa de filtrado, miren cuánto cae, de 30 a 44 de tasa de filtrado glomerular. Entonces, estos pacientes con esta tasa de filtrado ya se hace una referencia hacia el segundo nivel de atención. Igual, estadio 4, disminución severa de la tasa de filtrado glomerular cuando está entre 15 y 29, con la formulita que hemos diseñado. Estadio 5, falla renal cuando ya el paciente está en menos de 15 de tasa de filtrado glomerular, ya no está filtrando mucho su riñoncito. Entonces, son pacientitos que ya son manejados por el segundo nivel de atención, ¿no? Por los especialistas. Y bien, así, sencillo, con esos dos exámenes, nosotros podemos hacer una evaluación de estos pacientitos. Y acá tenemos, ¿no?, el seguimiento que le debemos hacer a nuestros pacientitos. El estadio 1 y 2 es cada año. Tenemos que evaluar el paciente cómo está su enfermedad renal crónica, si lo estamos controlando o no lo estamos controlando. El estadio 3A y 3B cada 6 meses, estadio 4 cada 3 meses y el estadio 5 cada mes ya se controla en el segundo nivel de atención. Bien, y esta es la fórmula, ¿no?, de la tasa de filtrado que ya le habíamos presentado. Entonces, cuando nosotros detectamos pacientitos que están ingresando a un estadio de enfermedad renal crónica, ya sea 1, 2, 3A,
¿Qué debemos hacer? El médico acá experto, tiene que brindarle su nefroprotección oportuna. ¿Y cuáles son los medicamentos nefroprotectores? Son el captopril, el enalapril, puede ser los sartán, valsartán, que ahora creo que ya no se está dando, ¿no? Los yecas o los bloqueadores de receptores de angiotensina. Esa decisión de qué darle, cuánto darle, es tema de nuestros señores médicos, ¿no? Para poderle brindar esa nefroprotección oportuna a nuestros pacientes. Bien, pero acá hay un detalle muy importante abajo, que está en amarillito. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Los pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor de 60, ¿no? Y sin evidencia de daño renal, dice, sin evidencia de daño renal, microalbuminuria, ¿no? La tasa, ¿no? Ahí está normal. Y su tasa de filtrado es más de 60, no deben ingresar, dice, ¿no? No deben ingresar como portadores de enfermedad renal crónica y no requieren ser sometidos a investigaciones posteriores. ¿Qué quiere decir? Acá está. Dice, nuestros pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor de 60, o sea, acá, mayor de 60, pero que no tienen daño renal, o sea, esta tasa albúmina creatinina está normal, ¿serán calificados como enfermedad renal crónica? No, te dice, no. Son pacientitos que no califican para enfermedad renal crónica porque no evidencian, ¿qué cosa? Un indicador muy importante que acá te da en los dos primeros estadios, daño renal. Y no pueden ser sometidos a investigación, o sea, no le podemos repetir el examen. Ya, eso es algo muy importante. Y ahora, como les decía anteriormente, cuando ustedes califican a un paciente, los médicos diagnostican a un paciente con enfermedad renal crónica, no solo nos vamos a guiar con un primer examen, sino tenemos que, la guía nos recomienda repetir el examen para confirmar que la enfermedad es crónica. La guía nos dice, puede ser de repetir el examen hasta 2 o hasta 3 veces para confirmar la cronicidad, porque si no, tal vez puede ser un evento agudo, porque hay personas que elevan sus indicadores por factores agudos. Entonces, lo que nosotros tenemos que diagnosticar es una enfermedad crónica, que el paciente ya lo está padeciendo. Pero eso va a depender mucho de la pericia que tienen nuestros médicos, porque ellos son los que no solo se fían del examen, sino se fían de una evaluación clínica o tal vez no con otro tipo de exámenes confirmatorios como una ecografía renal, ¿no? Entonces son cosas que ellos ya lo van evaluando y van tomando la decisión diagnóstica para el paciente, ¿ya? Entonces son consideraciones que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de nefroprotección que nosotros debemos de cuidar en esos pacientes? Si yo he diagnosticado a un paciente con una enfermedad renal crónica y este paciente es diabético, entonces, ¿en qué se va a basar el objetivo de mi control, de mi atención? En que este paciente con diabetes mantenga su hemoglobina glicosilada en menos del 7%. Menos o igual al 7% te dice. Manténgalo en ese nivel para evitar que su enfermedad renal crónica progrese. Entonces, en eso también nosotros nos encargamos, las enfermeras, cada vez que le hacemos el control al paciente, ¿no? Que ahora lo estamos haciendo por telemonitoreo, por teleorientación, tenemos que ver si el paciente es diabético, debe tener un glucómetro en casa, para que se mida cuánto está su glucosa y mantenerlo dentro de sus rangos normales, para evitar que esa enfermedad pueda avanzar. Tenemos que explicarle a nuestro pacientito, ¿no? De qué manera vamos a proteger esos riñones. ¿Ve? Entonces, cuando ya le programamos una cita al laboratorio para hacerle el examen de hemoglobina glicosilada,
¿no? Que estos pacientes son prioritarios, entonces ellos deben de mantenerse en menor o igual al 7%, ¿no? Ahora, en caso de los hipertensos, igual, si hay un paciente hipertenso, igual, con enfermedad renal crónica en algún estadio primario, ¿cuál es el objetivo de su presión? Que debemos de mantenerlo en menos de 130,80. No debe pasar de ese rango su presión, ¿no? En un paciente hipertenso. Y si es un paciente en la que encontramos una proteinuria donde su tasa albúmina creatinina está más de 300, ¿ya qué debemos hacer? Que su presión se mantenga entre 125 y 75 también. Y ahora con este tema de la pandemia igual, el paciente hipertenso debe tener su tensiómetro en casa. A través de nuestra teleorientación, nosotros podemos pedirle al paciente, explicarle cómo debe usar su tensiómetro, cómo debe medirse, a qué hora debe medirse su presión, en qué posición debe medirse su presión. Entonces todo paciente tiene que ya aprender a cuidarse. Eso es el objetivo ahora, que la pandemia nos está dando esta oportunidad de poder generar que el paciente se empodere en el cuidado de su salud, que se preocupe por su salud, ¿no? Y también incluye este tema de la enfermedad renal para que ellos no terminen, pues, ¿no?, con una complicación, ¿ya? Entonces, son los objetivos que debemos de tener en cuenta en el manejo de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica y son hipertensos y diabéticos. Y miren, acá entramos nosotras las enfermeras, cuando nuestros médicos nos dicen, a ver, paciente, vamos a pasarle la consulta a la enfermera para que le dé las medidas de nefroprotección, porque nosotros también ayudamos en esta nefroprotección no farmacológica. ¿Qué cosa es? Expertas en el autocuidado de su salud. Tenemos que enseñarle a nuestro pacientito, ¿no?, a conocer su enfermedad, informarle cuán importante es su riñón, cuánto cuesta su riñón, cuán valioso es el riñón para cada persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros riñones empiezan a fallar? Porque muchas veces cuando nuestros médicos le dan el diagnóstico al paciente, ellos salen muy confundidos, no saben, a veces toman su captopril, dice, ¿por qué estás tomando esta pastillita? No, el médico, seguro es por mi presión, pero no es por su presión, sino el doctor le ha dado por nefroprotección. Explicarle que ese medicamento él lo está usando como medida nefroprotectora, ¿no? ¿Para qué tomar y que tomen las pastillitas todos los días? ¿Por qué es tan importante que se pueda cuidar de esa manera? Y explicarle, ¿no?, al paciente su práctica de estilos de vida saludable, ¿no? Su práctica de ejercicios, ¿no? Que consuma una alimentación saludable, ¿no? Que no se automedique, que siempre se esté controlando la glucosa, que no fume. Entonces al pacientito le vamos manejando, le vamos dando esas pautas poquito a poquito. Entonces le vamos citando para nuestra siguiente teleorientación para ver qué avances hemos tenido. Lo derivamos también para el nutricionista, porque acá entra en el equipo el nutricionista para que le dé la alimentación, que simplemente es alimentación saludable que todos debemos de consumir. Le mandamos a la psicóloga para que le dé el soporte emocional, ¿no? Porque muchas veces el estrés, la forma de cómo viven nuestros pacientitos también influyen en su enfermedad. Entonces, y siempre trabajar con la familia, Es muy importante el trabajo con la familia. Nunca dejemos de trabajar con ellos. Que la familia también se comprometa en el cuidado de su familiar, de su papá, de su mamá. Muchos hijos a veces nos desinteresamos, lo mandamos a nuestro papá solo, a su control, a veces ellos no captan muy bien la idea, ni le preguntamos qué está tomando, ni cómo está su presión, no nos preocupamos los hijos. Entonces nosotros aquí es donde tenemos que buscar ese vínculo, ¿no?
de citar al paciente con su familia, decirle, señor, ¿y cómo están sus hijos? ¿Nos puede visitar para brindarle la orientación necesaria? O cuando le hacemos la teleorientación, pedirle, por favor, páseme con su hijo para yo explicarle qué cuidados nos tiene que apoyar la familia, ¿no? Para el tema de mejorar su salud. Porque a veces el paciente llega a casa, dice, me ha indicado el doctor que no debo consumir sal, debo bajar la sal, ya no voy a comer sal, el paciente va convencido, pero en casa, la esposa, los hijos, dice, no, tú come, tú deja de comer sal, nosotros seguiremos con la sal. Entonces no hay apoyo, no hay apoyo. Entonces toda la familia tiene que estar comprometido en el cuidado de su salud, porque ustedes saben que estas enfermedades tienen factor de herencia. Si uno de los miembros tiene una enfermedad crónica, una enfermedad renal, una diabetes, una hipertensión, toda la familia es riesgo de esa enfermedad. Así que todos tienen que cuidarse. Y eso, para eso se prepara la enfermera en el primer nivel, para buscar esos cambios de estilo de vida, para mejorar la salud de esos pacientes y también de su familia. ¿Ya? Entonces, este trabajito acá, nosotras también es muy importante. Ahora, para poder que la información nos haya llegado, ¿ya? Este es un resumen de la evaluación renal. Vamos a ver. Cuando hacemos un tamizaje renal, cuando la tasa de filtrado glomerular es más de 60, pero su tasa albúmina creatinina en orina es normal, o sea, no hay daño renal, ¿cómo calificaría el paciente? A ver, ¿alguien que nos pueda ayudar? ¿Por ahí? ¿No? Ya, calificaría como normal. Si mi tasa de filtrado glomerular, vamos a poner la castilla, es más de 60 y el paciente no evidencia daño renal porque su tasa albúmina creatinina salió menos de 30, acá está vamos a poner, ahí está. Si es más de 60, acá estamos, ¿verdad? Pero no hay daño renal, ¿califica para enfermedad renal? No califica para enfermedad renal. Ese paciente está bien en sus indicadores, pero le tengo que evaluar el siguiente año, porque como por ser factor de riesgo necesita su control. ¿Qué más? Otro ejemplo. Si la tasa de filtrado glomerular es más de 60, a ver, más de 60, pero su tasa albúmina creatinina está entre 30 y 300, entre 30 y 300, vamos a ver, ¿ya? Su tasa de filtrado glomerular es más de 60 y su tasa está entre 30 y 300, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la cartillita? Tasa de filtrado, acá estamos, más de 60, pero dice su tasa albúmina creatinina, que es daño renal, ¿verdad? Está entre 30 a 300. Ah, ¿hay daño renal? Sí. Entonces, ¿en qué estadio estará este pacientito? Puede estar en estadio 1 o puede estar en estadio 2, dependiendo de qué, de este valor. ¿De qué? De la tasa de filtrado glomerular. ¿Se dan cuenta? O sea, daño renal está alto y filtrado glomerular más de 60. Paciente puede estar en estadio 1 o estadio 2. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo. A ver. Pero acá te dice, podemos solicitarle un nuevo examen de microalbuminuria si quiero confirmar la cronicidad de la enfermedad. ¿Ya? Acá la guía nos recomienda 2 o 3 veces. Entonces, este paciente puede estar en estadio temprano de enfermedad renal 1 o 2 y hay que brindarle, ¿qué cosa? Su nefroprotección. El otro ejercicio dice, tasa de filtrado glomerular mayor de 60 y la tasa albúmina creatinina está en más de 300. Entonces, si está en más de 300, igual, ¿no es cierto? El paciente está ya en proteinuria. ¿Hay daño renal? Sí, es más de 60. ¿En qué estadio? Igual, puede estar en estadio 1, estadio 2. Igual, ¿puedo confirmar el examen? Sí.
puedo hacer la confirmación para ver que sea una enfermedad renal crónica. Muy bien. Pero la guía nos recomienda si la tasa es más de 300, hay evaluación clínica, entonces, ¿qué debo hacer? Referir a este paciente, porque ya está entrando a proteinuria para que sea evaluado y tenga la opinión de un especialista, que es el nefrólogo. El otro ejercicio, si la tasa de filtrado glomerular es menos de 60 y su tasa albúmina creatinina es normal, ¿en qué estadio estaría mi paciente? Si mira, esto no hay daño renal, está normal, pero su tasa de filtrado está en menos de 60. Vamos a ir a la tablita. La tablita acá está. La tasa de filtrado es menos de 60, te dice acá, ¿no es cierto? Menos de 60 acá. Puede ser un estadio 3A, 3B, 4 o 5, pero esto está normal. ¿En qué estadio está mi paciente? Entonces, si ya me indica el examen que está cayendo ya el filtrado glomerular, entonces mi paciente puede estar en estadio 3A, puede estar en estadio 3B, 4 o 5, porque ya en estos estadios va a depender de ¿qué? De la tasa de filtrado glomerular que nos da el indicador de creatinina. Bien, entonces, son los 4 ejercicios básicos que debemos de tener en cuenta, ¿no?, para poder dar el diagnóstico a nuestros pacientitos. O sea, este diagnóstico siempre lo tiene que dar el médico, ¿no?, para que pueda registrarlo en el sistema. Y ya sabemos, hemos visto también cuál es la frecuencia del seguimiento de nuestros pacientes. De acuerdo al estadio, les tenemos que hacer su examen de control, ¿ya? ¿Y cuáles son los criterios de referencia a quienes debemos de mandar a nuestros pacientitos para el nefrólogo? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? 1, el estadio de la enfermedad renal crónica. ¿A quiénes tenemos que mandar al nefrólogo? Estadio 3B, 4, 5, de acuerdo al estadio renal. Otro, ¿por qué? La velocidad de progresión de la insuficiencia renal. Si yo a mi pacientito que está en estadio 2 y lo vuelvo a controlar al año y está cayendo, está bajando su tasa de filtrado glomerular, entonces lo refiero para que me pueda apoyar el especialista, para ver de qué manera podemos manejar a ese paciente, porque habiéndolo yo dado su nefroprotección, habiéndolo intervenido en su estilo de vida y no ha mejorado mi paciente, entonces el especialista nos tiene que brindar el apoyo necesario para estos pacientitos. El grado de albuminuria, si ya tengo proteinuria en un pacientito y no lo estamos controlando con los cuidados que necesita o su nefroprotección, también lo referimos. Otro, la presencia o aparición de signos de alarma, que eso lo detecta el médico, ¿no? Paciente presente edema, ¿no? Algunos signos que pueda indicar que el paciente se nos está complicando, entonces inmediatamente. Ahora, en tema del contexto de la pandemia, se van a implementar las teleinterconsultas con los especialistas para que ellos nos brinden el apoyo necesario para poder seguirlos manejando en el primer nivel de atención. Y nunca se olviden nuestros médicos que atienden a nuestros pacientitos, que hacen el tamizaje de enfermedad renal crónica. Una forma de evidenciar el trabajo que estamos haciendo en estos pacientes es colocar el diagnóstico. El código del diagnóstico es muy importante. Cuando yo hago el tamizaje a mi paciente, ¿qué código le voy a colocar? El Z039. Como presuntivo, porque le estoy mandando a hacer tamizaje, porque estoy sospechando por ser de riesgo que puede ser una enfermedad renal crónica. Y si ya diagnostico, califico, ese paciente sí tiene enfermedad renal crónica, estadio 1, N18.1, estadio 2, N18.2, y así sucesivamente hasta el N18.5, ¿ya? Entonces, eso está dentro de la clasificación que debemos de colocar en nuestro sistema ESI de salud inteligente. ¿Qué más alcances que les voy a dar? Que es muy importante que nosotros informemos la evaluación que estamos haciendo a nuestros pacientes y el estadio en el que están nuestros pacientes.
Y eso donde lo informamos al subsistema de vigilancia de salud renal VISARE, que todos los establecimientos a nivel nacional tienen que hacer sus reportes una vez al mes al Centro Nacional de Salud Renal en 3 formatos que ellos nos han dado, nos han entregado, y está en la directiva que nosotros debemos de reportar cada mes a todos los pacientes. Por ejemplo, el anexo 1 es a quienes estamos tamizando y cuáles son sus resultados. ¿Ves? Acá está. El anexo 2 es quienes ingresaron a estadio primario y el anexo 3 es quienes han ingresado a estadio avanzado. Esos reportes nos pide el Centro Nacional de Salud Renal una vez por mes, ¿no? A cada fin de mes. Ahora, por este tema de la pandemia, muchos de nuestros establecimientos no han tenido laboratorio. Hemos paralizado la atención porque nuestros pacientes crónicos también han tenido que estar aislados en casita. Pero a partir de este mes ya tenemos que buscar estrategias de modo que podamos ya empezar a tamizar a esos pacientes, en darles una programación por horas exactas para que sean tamizados y podamos detectar y ver en qué medida están controlando esta enfermedad renal crónica. No podemos bajar la guardia también porque ahora muchos de nuestros pacientes han fallecido por el tema de COVID. Y si no, nosotros no buscamos estrategias en la atención en esta fase, vamos a tener muchos pacientes que van a fallecer por factores no COVID. Y entre ellos puede ser la enfermedad renal crónica, las complicaciones por diabetes, las complicaciones por hipertensión arterial. Entonces, tenemos que también tener esas estrategias. ¿Ya? ¿Qué más? Ya no sé si creo que ya es el tiempo. Ya, entonces para terminar vamos a hacer algo muy bonito para quedar todos en claro. Ahora sí necesito la participación de los que están participando en esta ponencia. A ver, los que van a participar levantan su manito para que les den el acceso. Y vamos a lanzar nuestra primera pregunta del caso clínico, sencillito nomás, ¿ya? A ver, paciente adulta, sexo mujer, 43 años, con diabetes tipo 2, dice en febrero ingresa a VISARE, con creatinina de 0.69, que me da una tasa de filtrado de 97.5, ¿ya? 97.5 de filtrado glomerular, más o menos, ya. Ustedes enfóquense ya, 97.5. Tasa albúmina creatinina 133. Es el primer examen que le hacen a esta pacientita. ¿Cuál sería el plan de atención? ¿En qué estadio estaría esta pacientita? A ver si para terminar ya, si nos colaboran los participantes. ¿Quién desea participar? A ver, ¿en qué estadio estaría nuestra pacientita? En sospecha. Carmen, adelante. ¿Qué estadio? En el primer estadio. El primer estadio. Excelente, doctor. Se ganó usted un abrazo virtual. Muy bien. Tiene que mandarme el diploma. Tiene que mandarme el diploma. Así es, doctor. Entonces, miren, tasa de filtrado 97.5 y hay daño renal. Entonces, este paciente califica para el estadio 1. Muy bien. El siguiente ejercicio es, ahí está, ¿no? ¿Qué código le vamos a poner? El N18.1. Si es su primer examen, podemos solicitar un segundo examen para confirmar el diagnóstico. Y si es una paciente con diabetes, ¿qué cosa debemos mantener? Que esta paciente esté con una hemoglobina glicosilada menor del 7% y su presión, esta paciente debe mantener en 130/80, ¿ya? Entonces, eso es todo nuestro plan de manejo y el objetivo que debemos de tener con esta pacientita. El siguiente ejercicio. Paciente adulta, sexo femenino, 66 años, con diagnóstico de hipertensión arterial, que en marzo ingresa a VISARE con creatinina de 1.13, con una tasa de filtrado de 51 y una tasa albúmina creatinina de 5.95. ¿En qué estadio estaría? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? David Nolasco, adelante. ¿En qué me dijo?
¿Aló? Tasa albúmina creatinina de 5.95. ¿Qué estadio estaría nuestro pacientito? ¿Por ahí? Nos rendimos. Les muestro la tablita. A ver, tasa de filtrado 51 y su tasa albúmina creatinina en 5.95. ¿Qué estadio estaría? Les voy a mostrar la tablita, ¿ya? Ah, Sí, vamos. esa. No, escuchar. Tasa de filtrado de 51. Tasa albúmina de Estadio creatinina de 5. 3A. Estadio 3A. 3A. Estadio 3A. Excelente. Doctor, usted cree que es el mismo, ¿no? Otro abrazo, doctor. No, bulla, pues estoy. Otro abracito Vayan a para el comer ya un ratito y yo me voy a quedar. estadio 3A. ¿Qué diagnóstico le pondríamos? ¿Qué código de diagnóstico en el sistema ESI? N18.3. Ya. Aló, doctor. Aló. Aló, doctor. A ver, ¿qué código le pondríamos? El N18.3. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos. Y una ultimita para terminar. La última preguntita, el último casito. Ahí está. Y sí, a ver, vamos a completar su plan de atención. El código de diagnóstico en el ESI, que no nos debemos olvidar, 18.3. La evaluación para control debe ser en 6 meses, porque a los de estadio 3A se les indica, ¿no? Cada 6 meses. Y este pacientito, su presión debe mantenerse en menor a 130/80. Esa es la meta de control que debe llegar el pacientito. Ya, no se olviden que todo tiene que ser integrado. Y el tercer caso, para despedirnos, un paciente con diagnóstico de hipertensión y diabetes, sexo femenino, 50 años, creatinina de 0.9, una tasa de filtrado de 70.25, a ver, vamos calificando, 70.25 y una tasa albúmina creatinina de 320. Es su segundo examen. ¿Qué diagnóstico sería? ¿Qué estadio estaría este paciente? A ver. 2. Ahí está, por ahí escucho 2. Dice, con fuerza, colega, tú puedes, vamos. ¿Estadio? 2. Estadio 2, excelente, es su segundo examen. Y mire, estamos evidenciando daño renal con 320 miligramos. Muy bien, ¿cuál sería su plan de atención? El médico, ¿qué diagnóstico le pondría? En el ESI le tiene que poner el médico, acá me he confundido, ¿verdad? El N18.2, el N18.2, no se olvide el médico. Su control de este pacientito también tiene que ser al año, pero como tiene esta proteinuria, hay posibilidad del paciente hacerle su referencia, ¿ya? ¿Y su presión en cuánto se debe de mantener en este pacientito? En su presión debe estar menos a 125/75. Esa es la presión que debe mantener porque esa proteinuria, ese nivel de albúmina creatinina está elevada.